Paredes Verduga, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, con quien vamos a conversar el tema relacionado al acuerdo público por la educación superior del Ecuador que la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador suscribió con los candidatos presidenciales finalistas Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Muy buenas tardes, Cecilia, gracias por acompañarnos. En primer lugar, coméntenos si estoy en lo correcto. Este acuerdo fue suscrito con los dos candidatos y cuál es el alcance del mismo. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Este es un pedido de las universidades de una conversación que hemos venido teniendo ya hace más de 5 años. Ha sido conversado, discutido, socializado entre todos los que hacemos el sistema de educación superior, que no solamente somos universidades, sino también institutos técnicos superiores, conservatorios, sobre algunas mejoras que pensamos que son necesarias y casi mandatorias en nuestro sistema de educación superior para seguir impulsando la calidad de la misma. Es así que en la primera vuelta, la Asamblea de Educación Superior envió un pedido a todos los candidatos para que se sumen a este acuerdo por la educación, porque pensamos que la educación pues, es la base del desarrollo de cualquier país. Y efectivamente se volvió a tratar en esta segunda instancia, donde se le envió el pedido a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta para que se sumen a este acuerdo. Y eso es lo que ha ocurrido. Importante entonces que los dos candidatos tengan un compromiso previo, justamente con una de las más importantes de la sociedad, que es la educación superior, y que en estos momentos también se ve como tambaleante. Hemos visto a estudiantes de la universidad pública reclamando porque no pueden pagar sus créditos, porque no han podido pagar las matrículas, van a perder los semestres, no porque, como decíamos hace un momento, no porque han querido, sino porque no han podido. Uno de los candidatos pretende también, propone eliminar, por ejemplo, el examen Ser Bachiller y eliminar la CENESID. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes frente a esta postura? Bueno, nosotros no hemos tenido una postura per se en cuanto a lo que tú mencionas. Más bien lo que hemos pedido es al revés, ¿no? Que se fortalezca la política pública en educación superior, que en realidad pues, en los últimos años ha sido muy básica, que se trabaje en la verdadera autonomía de las universidades. La Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior le da la autonomía de palabra a las universidades. Nosotros no tenemos ni autonomía financiera, ni administrativa, y ni académica en este momento. Y se nos hace muy complicado realmente el trabajo día a día para velar por el desarrollo de una educación de calidad en el país. No solamente hablando a título personal como rectora de la SPOL, sino en realidad esto es una conversación que tenemos absolutamente todos los rectores. Las compras, por ejemplo, es un tema tortuoso. El sistema está dado para que nosotros no compremos. Y evidentemente eso termina con un discurso de parte del gobierno de que las universidades no hacemos gasto o no gastamos el dinero que se nos asigna. Entonces, ¿por qué reclamamos? Y esto viene pues desde un problema estructural. Nuevamente, hablando del tema de autonomía. Entonces, esas son las conversaciones que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros podemos, en base al presupuesto asignado, que además también ese es otro tema que hemos pedido, transparencia en la asignación de los presupuestos? Hay una fórmula que está supuesta a darse transparentemente. Nosotros los rectores no conocemos cómo se dan las asignaciones, ni la fórmula, cómo es que asignan desde la CENESID y desde el Consejo de Educación Superior estos presupuestos. Entonces, son temas básicos, ¿no? Desde los institutos, por ejemplo, los institutos no tienen tampoco autonomía, están regidos por la CENESID. Los profesores de los institutos tampoco tienen, por ejemplo, partidas de profesores. Entonces son cosas que en general el sistema, los rectores y las autoridades pedimos a los candidatos que se comprometan por justamente lo que significa la educación superior para el país, a nivel técnica, tecnológica, de conservatorios y a nivel pues, de educación superior en ingenierías, licenciaturas y maestrías y bueno, el resto, ¿no? Justamente en este acuerdo que contiene un total de 20
Uno de los puntos más importantes es el que usted señalaba referente a la autonomía. Se está planteando fortalecer la autonomía universitaria responsable y la democracia interna. Se propone para esto la reforma al artículo 299 de la Constitución y que los recursos de las universidades se gestionen a través de cuentas especiales en el Banco Central, independientes de la cuenta única del Tesoro, para que nuestra audiencia comprenda cómo se está manejando actualmente la entrega de los recursos y cuáles son los problemas que se generan al no tener una cuenta exclusiva para los centros de educación superior. Bueno, el problema básico al final del año es que lo que no hemos logrado gastar, lo que no nos han permitido gastar, se lo lleva el gobierno. Y es como un borra y va de nuevo. Regresamos a un presupuesto nuevo al año, a pesar de que tenemos compromisos, tenemos cosas que hacer. En realidad eso es un problema complicado de planificar. ¿Cómo planifica usted el gasto si no tiene certeza de cuándo lo va a recibir y cuánto va a recibir? O si, por ejemplo, a través de los procesos de optimización ha logrado ahorrar algo para justamente invertirlo el siguiente año en beneficio de la educación de los miles de ecuatorianos que están en las universidades y no puede contar con él. Los GATS, por ejemplo, tienen esa particularidad. Al siguiente año les regresan todo lo que no se ha gastado en las universidades, a pesar de que estamos dentro de las preasignaciones y de lo que dice la Constitución, no se cumple con ello. Entonces, ese es un pedido importante, justamente porque todo proceso de educación de calidad requiere planificación. Y sin autonomía, y sin presupuesto, y sin saber, y sin certezas, mal podemos planificar y peor pues garantizar una educación de calidad como se merecen todos los ecuatorianos. Estamos conversando con Cecilia Paredes Verduga, rectora de la ESPO, la Escuela Politécnica del Litoral. ¿En qué consiste la propuesta de aumentar del 30 al 50% la capacidad del sistema de educación superior? Bueno, es cierto que hay una presión por ingresar a la universidad. En general, los ecuatorianos quieren, a través de la educación, entienden que este es un proceso de ascendencia social y por eso quieren estudiar. Pero la realidad es que hay un cupo limitado en todas las universidades del sistema, tanto en las públicas como en las particulares, como en las cofinanciadas. Y evidentemente también los institutos. Entonces, entendemos que este es un problema y entendemos que debemos ampliar la cobertura con calidad. Y en ese sentido, el compromiso nuestro también es trabajar para que se amplíe la cobertura y que más ecuatorianos puedan acceder a la educación superior. Un especial énfasis, creo yo, debe hacerse en la educación técnica y tecnológica, que es la más necesaria, la más importante tal vez en este momento para el aparato productivo del país. Y evidentemente pues también pensar en el nuevo modelo de educación, que es el modelo pospandemia, ¿no? Las universidades ya no podemos regresar al mismo modelo que teníamos antes. Esta pandemia, si hay algo positivo en este sentido, es que nos ha hecho repensar la nueva normalidad. Y eso significa necesidad de inversión en infraestructura tecnológica, necesidad de acceso, porque parte del problema también, y esto es una realidad, es que hay muchos estudiantes que no pueden realmente seguir estudiando porque no tienen ni el aparato, ni la conexión, y eso pues es realmente lamentable. Nosotros en la ESPOL hicimos un gran esfuerzo el año pasado y logramos dotar de tablets y de internet a 1,000 estudiantes nuestros, que de no haberlo hecho así, hubieran dejado de estudiar, que así lo han hecho muchos estudiantes. Nuestra matrícula en realidad se incrementó un poquito, pero ha habido muchas personas que han tenido que decidir no seguir estudiando porque simplemente no tienen acceso, no tienen cómo hacerlo. Entonces, regresando a la pregunta original de ustedes, pues sí, nosotros tenemos un compromiso con el país, las universidades, los institutos, todo el sistema de ampliar la cobertura, especialmente una cobertura, como digo, en diferentes áreas alineadas a las necesidades de los sectores productivos y sociales del país. Y evidentemente, pues, con una característica que no es negociable, que es de que sea de calidad. Otro de los puntos que se está planteando en este acuerdo tiene que ver con que se incremente al cuarto año del próximo gobierno la inversión equivalente al 1% del PIB en ciencia y tecnología. Recuérdenos actualmente en cuánto está la inversión en relación al PIB. Es cero. Cero. Esto es una cosa que yo lo he venido diciendo a lo largo de la pandemia. Miren,
Si hay algún sector en que realmente se volcó a ayudar a la sociedad, es la universidad. La universidad se puso a las órdenes a través de diferentes proyectos, de diferentes profesores, de diferentes estudiantes, para servir a la sociedad en varios sentidos. Pero si hay algo que marca la diferencia entre la vida y la muerte el día de hoy, y lo tenemos palpable, es la inversión en ciencia y tecnología. Eso es lo que hace posible que tengamos acceso a vacunas, eso es lo que hace posible que tengamos acceso a soluciones de nuestros problemas de hoy, de nuestra región, de nuestro país, de nuestra gente. La inversión en ciencia y tecnología no debe ser negociable y no debe ser hecha a un lado simplemente sin pensar en que nosotros mismos tenemos que desarrollar las soluciones a nuestros problemas, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con las vacunas. Dependemos de las farmacéuticas, de las grandes empresas de afuera, y nuestro país no tiene pues que ser dependiente de afuera. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la gente, tenemos la infraestructura, tenemos las redes de contacto para poder desarrollar ciencia y tecnología de alto nivel en el país. Pero esto requiere y supone, como en cualquier país que realmente le dé prioridad a la ciencia y tecnología, inversión. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo. Inversión y políticas públicas, entonces. Otro punto que es importante es erradicar el acoso. ¿Cuál es la situación actual sobre esta problemática? Bueno, es una situación crítica. En realidad, nosotros como universidades hemos comenzado a trabajar mucho con protocolos, educando. Esto es un tema también de educar a las personas en los protocolos y en lo que se debe hacer y en lo que no se debe hacer. Entonces hay que trabajar muchísimo en temas de erradicación de violencia, en todo sentido. No estamos hablando solamente en temas de hombre-mujer, sino absolutamente todo. Nosotros somos un espacio, si hay algún espacio que debe ser plural, abierto, donde se debaten diferentes tesis, diferentes creencias, es la universidad. Y por eso ese es parte de nuestro compromiso. A través de nuestra señal de Facebook Live, el señor Gabriel Paguay pregunta: las universidades llamadas fiscomisionales están cerrando los cupos a los alumnos que no pudieron pagar el semestre, entonces es necesario que alguien ponga un control. ¿Cuál es la situación de este tipo de universidades? Yo no conozco ese tipo de universidades, lo que conozco es las universidades públicas. Las universidades públicas, como ustedes conocen, los estudiantes que ingresan a las universidades públicas están amparados a través de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación Superior por la gratuidad, siempre y cuando los estudiantes sean buenos estudiantes, es decir, aprueben sus materias. Cuando el estudiante no aprueba su materia, la ley dice que nosotros tenemos que cobrarle el valor del crédito. Hay diferentes formas de hacer esto en diferentes universidades. Lo que yo puedo hablar particularmente en el tema de la SPOL es que nosotros tenemos, cuando el estudiante pierde la gratuidad, un pago diferenciado, dependiendo del nivel socioeconómico que tiene el estudiante. Este pago lamentablemente no se puede obviar, porque nosotros tenemos, otra de las cosas que está ahí en ese acuerdo, es aquí una espada de Damocles atrás de nuestras espaldas que se llama la Contraloría. Y la Contraloría lo que vela es que los recursos públicos sean bien usados. Y la Contraloría lo que dice es, si la ley le dice que usted tiene que cobrar, usted tiene que cobrar. Y lamentablemente entendemos las situaciones, porque la verdad es que lo que nuestros estudiantes están viviendo, especialmente en las universidades públicas y también en las privadas, para ser honesto, en realidad toda la sociedad, como lo hemos visto, estamos viviendo momentos muy críticos. Estudiantes que han tenido que dejar de estudiar porque se les ha muerto un padre, una madre o la persona que tenía que cuidar, o han tenido que verse en la necesidad de trabajar. Y eso evidentemente viene con una presión en sus estudios y probablemente son causales de pérdida de gratuidad, pero justamente ellos tienen una posibilidad que es la anulación de las materias por causas de fuerza mayor, y ese debería ser el proceso o el camino que ellos sigan. Por lo menos en la Politécnica nosotros siempre estamos atrás de ellos, se les da un seguimiento a través de la unidad de bienestar politécnico. Y cuando vemos que realmente están en problemas, les aconsejamos, por favor, anule el semestre. Es mejor perder un semestre en este momento. Son 6 meses de una vida larga que te toca vivir, que te quedes con una deuda que después no puedas pagar y después se convierte en una bola de nieve, en realidad. Pero efectivamente este es un tema que quisiéramos, pero lamentablemente desde las leyes y de lo que nos toca a nosotros, que es respetar las leyes,
tenemos que hacer el cobro para los estudiantes que pierden la gratuidad. Nuevamente, hay mecanismos para poder obviar esto, pero eso ya depende de cada universidad. Por supuesto, este acuerdo ha sido muy importante. ¿Cuál ha sido la receptividad que han tenido los candidatos frente justamente a este acuerdo que pusieron ustedes? Bueno, de parte del candidato Araz, pues evidentemente esto fue público. El candidato aceptó la invitación de la Asamblea de Educación Superior. Este evento se lo realizó en Guayaquil, en la ESPOL, a pedido de la CESEC. Y pues él llegó, se sentó con todos los rectores, unos no pudieron venir en forma presencial, pero estuvieron casi todos los rectores conectados, ya sea de forma virtual o en presencial, y respondió pues a todas las preguntas. Y se comprometió con la firma a los 20 puntos que tiene este acuerdo. Todavía estamos esperando, ojalá que el candidato Lazo pueda acceder al documento, se lo hemos hecho llegar, y que se comprometa, porque esto es un compromiso con el país, esto es un compromiso con los miles de estudiantes que aspiran a tener un sistema de educación superior de calidad. Y eso es lo que nosotros como Asamblea de Educación Superior, del cual la ESPOL es parte de su directorio, es lo que aspira y lo que pide a cualquiera de los dos candidatos. Sí, justamente habíamos observado este acuerdo de 20 puntos suscrito únicamente por el candidato Andrés Arauz. ¿Qué les hace pensar a ustedes el hecho de que el candidato Guillermo Lazo no haya accedido a firmar este documento? Bueno, yo prefiero no pensar nada, sino aspiro tal vez a que lo firme antes de que sean las elecciones, independientemente del resultado. Nuevamente, eso no se trata de uno u otro bando, se trata del futuro del país, de ponerle ganas y ponerle recursos y ponerle toda la intención de que a través de la educación nuestro país se desarrolle de forma productiva y de forma social. Por el bien del país, por el bien de la educación de superior y por el bien de los jóvenes del país. Entonces, muchísimas gracias. Queremos agradecer la participación de la señora Cecilia Paredes Verduga, rectora de la ESPOL. Muchas gracias por invitarme.